Buenas tardes, gracias a todas las que están conectadas. Gracias a la Universidad UAM por permitirme la oportunidad de poder compartir con ustedes. Y aprovecho también para felicitar a todas las presentes, Alexandra, Alison, Ana, Dora, las otras no las puedo leer, para felicitarlas en el contexto del Día Internacional de la Mujer. Inicio esta conferencia, este webinar diciendo juntas somos más. Pueden compartir la presentación, ¿verdad? Ok. Entonces, el tema del webinar, liderazgo de la mujer. Mi nombre es Jessica Blandón y voy a estar compartiendo esta tarde con ustedes. Y el tema de esta presentación, liderando desde la confianza. ¿Por qué liderando desde la confianza? La confianza es aquella actitud que nosotros podemos tener de que podemos lograr todo aquello que nosotros lo queramos en nuestra vida. Lo contrario a la confianza, que el mayor obstáculo que nosotras como mujeres debemos de vencer es el miedo. Y me gusta mucho esta frase de Marta de Baile que dice, confía en tu tripa. Marta de Baile es una empresaria nicaragüense que radica en México y es una mujer muy inspiradora. Y esa confianza en tu tripa es de creer en que nosotras somos capaces como mujeres y que podemos lograr cada una de las cosas que nosotros tengamos y de aquellas metas que queremos alcanzar en nuestra vida. Pero ¿cómo hacemos para alcanzar esas metas? Cuando estamos en medio de crisis, cuando estamos en medio de pandemia. Pero es que hoy en día no solo tenemos la crisis del COVID-19, también tenemos que ya sabemos que el COVID-19 es la crisis que está alrededor del mundo, pero también estamos con lo que es la infomanía, que gran cantidad de información que recibimos a diario de las noticias, del Instagram, de Facebook, que día a día están boicoteando de alguna manera todos esos sueños que nosotros podemos querer. Imagínense que de repente hoy digamos, quiero hacer esto y de repente nos levantamos, vemos las noticias y ya pum, cambia nuestro estado de ánimo. También la crisis financiera, que el desempleo dada a lo de la crisis del COVID-19. Pero la otra crisis que nosotros tenemos a diario es el miedo. ¿Cómo vencemos este miedo? Y este miedo es provocado por la incertidumbre. ¿Cómo le ganamos la batalla a este temor? A este temor que todos los seres humanos tenemos y es normal tener miedo ante ciertas circunstancias, es lo más normal, lo más común, pero existen dos tipos de miedo. Este miedo que me empodera para que yo logre alcanzar mis objetivos y aquel miedo que me paraliza. Por eso me encanta mucho esa frase de Marta de Baile que dice, aunque sea con miedo, pero hazlo. Entonces, ¿cómo le ganamos la batalla? Y yo digo que cómo desarrollamos mejor, nos reformulamos esta pregunta en cómo desarrollamos una autoconfianza. Y cuando decimos autoconfianza es cómo nosotras como mujeres iniciamos a confiar en nosotras mismas, iniciamos a creer que somos capaces y yo desde mi perspectiva y desde mi experiencia, puedo decir que nosotros podemos ganar esta batalla como mujeres liderando 5 fases que para mí son súper importantes. Uno es el autoestima, nuestros sentimientos, cómo nos sentimos con nosotros mismos, la manera en que aceptamos nuestro propio cuerpo, nuestras propias ideas, la autoeficacia, ese conjunto de comportamientos que tenemos a diario, que sean para bien o para mal, están impactando nuestra vida de alguna manera positiva o de alguna manera negativa, porque constantemente estamos boicoteando, aunque no nos demos cuenta. La autodisciplina, estas actitudes que nosotros tenemos que hacer para lograr ciertos objetivos. ¿Cuántas veces, principal nosotras las mujeres, iniciamos el año diciendo de que este año sí vamos a hacer fitness, sí vamos a lograr ciertas metas, pero pasado el verano dejamos de hacer estas actividades que habían sido como objetivos número uno y principales? Entonces la autodisciplina es una de las fases fundamentales para que nosotros ganemos autoconfianza como mujeres. También está el autoconcepto, qué es lo que yo creo de mí misma, qué creo que yo soy,
cuál es lo que yo creo que yo soy como mujer o mi valía como mujer y mi autocrítica, que creo que ese es uno de los ejes más difíciles, que el autodiálogo. Y es más difícil porque tanto los hombres como las mujeres constantemente nos estamos boicoteando a nosotros mismos. ¿Y por qué nos boicoteamos? Por el conjunto de creencias que fueron implantadas en nuestra mente desde la infancia. Algunas veces somos conscientes de ello y otras veces no. Y por ejemplo, ¿con qué tipo de autodiálogo o con qué tipo de sabotaje nos estamos enfrentando a cada día? Con las creencias de no soy capaz, no soy suficiente, no soy tan bonita, no estoy tan delgada, no soy demasiado inteligente para ocupar este cargo, mi compañero es mejor que yo, mi compañera es mejor que yo. Entonces creernos y aprender a dialogar, a cambiar ese diálogo por yo soy suficiente, yo merezco esta oportunidad, yo confío en mí, yo soy capaz. Tenemos que aprender a hablar y entonces ahí es muy importante el autodiálogo interno. Y ahí venía la frase nuevamente, que aunque sea con miedo, hazlo. Cualquier cosa que tú quieras hacer, hazlo. Yo recuerdo que cuando yo no soy de Managua y cuando yo vine a Managua, recuerdo que le dije a mi mamá una mañana, me voy a Managua para estudiar. Y mi mamá me dijo, andate, va a regresar a los 10 días. Y yo venía con 600 córdobas en mi bolsa. Y yo recuerdo que mi amiga que me iba a recoger en la parada de buses no llegó. Y ahí estaba yo, como a eso de las 6 de la tarde, esperando que llegara el bus, esperando que llegara mi amiga para que me recogiera y nunca llegó. Y solo me recordaba de la voz de mi mamá que me decía, en 10 días va a estar, pero yo confiaba en mí, yo sabía que yo tenía que pagar un precio, sabía, tenía miedo, por supuesto, porque no sabía a dónde iba a vivir, qué iba a comer, qué iba a estudiar, todavía no tenía ni siquiera concretado qué es lo que realmente yo venía a hacer, solo sabía que quería estudiar y aún con todo ese miedo lo hice. Entonces, ahí tenemos que hacerle caso a ese sueño que nosotros tenemos por dentro, que muchas veces con miedo, pero tenemos que hacerlo, tenemos que creérnosla a nosotros mismas. ¿Y cómo estamos las mujeres actualmente en el contexto global? Y las mujeres representamos el 48.5 de la fuerza laboral. Es decir, que de cada 100 mujeres que deberían de estar en cargos ocupacionales, apenas el 48.5 logra tener una oportunidad. Sin embargo, los hombres tienen el 75% de los cargos laborales. Esto, lo que podemos ver es que hemos hecho grandes avances, pero todavía hay una gran brecha entre las oportunidades que hay entre un género y otro, y esta presentación no tiene nada que ver de género, sino que tiene que ver con la realidad en que las mujeres como tal nos enfrentamos día a día. El salario de la mujer es el 55% menor que el salario de los hombres. Y de cada 100 personas que ocupan cargos gerenciales, apenas el 6.5% son ocupados por mujeres. Yo sé que detrás de pantalla hay mujeres capaces. Si están aquí conectadas es porque ustedes quieren crear un impacto positivo para la sociedad y juntas somos más. Entonces, dos términos clave dentro de esta presentación y es el liderazgo y el empoderamiento. Entonces, casi siempre, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra liderazgo, a mi mente viene el pollito y la gallina y detrás vienen los pollitos. Pero más allá de tener seguidores, el liderazgo se trata del impacto que nosotros vamos a causar en las demás personas. Y cuando buscamos el término de liderazgo, Steve Covey, él dice que ese conjunto de herramientas que nosotros podemos desarrollar para influenciar en equipo y que estos logren alcanzar objetivos. Me gusta esa frase que dice que se puede desarrollar, es decir, que es aprendible. Tanto ustedes como yo podemos aprender y desarrollar ciertas habilidades para alcanzar ciertas metas e impactar en la vida de otras personas. Y decía la parte del empoderamiento, que el empoderamiento es que todas nosotras tengamos los mismos privilegios,
que tengamos los mismos beneficios, las mismas oportunidades, que seamos tratadas con dignidad y con respeto. Pero ¿cómo logramos vincular y crear una sinergia entre estas dos palabras, entre lo que es el liderazgo y lo que es el empoderamiento? Y es que ¿cómo podemos liderar organizaciones, cómo podemos liderar equipos si todavía no nos podemos liderar a nosotros mismos? Entonces, el liderar inicia con el autolideramiento, y este autolideramiento, me gusta este proverbio chino que dice, quien vence a otro es fuerte y quien se vence a sí mismo es poderoso, porque no hay nada más difícil que iniciarnos a conocer a nosotros mismos. Muchas veces casi ni nos conocemos, muchachos, casi ni sabemos quiénes somos, qué es lo que nos gusta realmente, porque estamos mucho tiempo influenciados por las redes sociales, por los estereotipos de la sociedad, por lo que las demás personas esperan de nosotros, pero ¿cómo logramos liderar nuestro propio ser, encontrarnos con nosotros mismos y crear conciencia de lo que realmente nosotros queremos? Y Steve Covey dice esta frase que dice, las victorias privadas preceden las victorias públicas. Es decir, más allá de ver a una mujer o a un hombre, en este caso nos acompañan más mujeres, más allá de ver a una mujer teniendo éxito en el contexto laboral, en el contexto profesional ya, y desempeñándose muy bien en su cargo, con la familia, con sus amistades y también con sus proyectos propios, más allá de eso hay una persona que se ha batallado con su propia mente, que ha tenido que batallar sus pensamientos, que ha tenido que autoconocerse, y ese trabajo hacia el interior no es muy fácil, por así decirlo. Entonces, ¿cómo nos autolideramos? Y yo ejercí esto en tres ejes que para mí son fundamentales. Uno, lo que es el tiempo cronológico versus el tiempo de oportunidad, que el cronos es fluir y el kairos es la oportunidad. Es decir, cómo yo aprovecho mi tiempo día con día desarrollando la actividad específica que yo debo de hacer. Por decir algo, no le voy a pedir a un niño de 8 meses que salga corriendo cuando ni siquiera ha empezado a dar sus primeros pasos. Hay que fluir, hay que dejar que el niño se prepare, que sus piernitas agarren músculo, y cuando él esté ya preparado, va a empezar a caminar, va a empezar a correr. Es aprovechar ese tiempo, y nosotras como mujeres podemos tomar cursos, podemos aprender de otras, siempre es muy bueno tener una mentora, y el tiempo de oportunidad. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces llegan oportunidades a nuestra vida, pero no estamos preparados, porque no hemos sido conscientes de aprovechar este tiempo crono. Después viene la paradigma del reloj, que esto tiene que ver más que todo con la consecución de los objetivos, es decir, que todos estos proyectos que yo vaya teniendo vayan siendo ecuánimes a mi expectativa de vida, a lo que yo quiero, y que eso tiene que ver mucho con el paradigma de la brújula, que es el sentido de enfoque, desarrollar prioridades, y nosotras las mujeres somos multitasking. Esa es una de las grandes ventajas que como mujeres nosotras tenemos, que podemos hacer muchas cosas a la vez, pero también puede ser nuestro mayor talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque nos cuesta, como mujeres tenemos una naturaleza que todo lo queremos controlar, entonces nos cuesta delegar, y esa es una de las áreas de oportunidad que nosotros podemos hacer. Y John Maxwell, me gusta de estos paradigmas, me gusta lo que tiene el que dice de la brújula, que el sentido de dirección, que dice John Maxwell, para yo poder dirigir mi vida, tengo que ver varios ejes. Tengo que ver la brújula moral, que es mirar por encima, es decir, voy a tomar decisiones con integridad, voy a tomar decisiones que realmente sean buenas y sean íntegras para mí, y que el día de mañana no sean un tropiezo. La brújula intuitiva, que es mirar hacia adentro, que es de ahí donde nacen nuestros anhelos más profundos. Entonces, cuando digo esto de la brújula intuitiva, cada una de nosotras en algún momento de nuestra vida fuimos niñas. Y cuando teníamos 5 años, 7 años,
teníamos distintos sueños. Si nosotros tuviéramos la oportunidad en esta tarde de encontrarnos con esa niña de 5 y de 7 años, ¿qué le diríamos? ¿Estará esta niña cumpliendo sus sueños, sus metas que ella quería alcanzar cuando estaba grande? ¿Qué le diríamos? ¿Le diríamos sí, chica, lo hicimos bien, aquí estamos? ¿O le diríamos perdóname porque te he fallado, no he cumplido esas metas y esos sueños que vos querías? Entonces, esa brújula intuitiva es mirar hacia adentro. Después decía él la brújula histórica, que es mirar hacia atrás. Como mujeres, nosotras venimos de una familia, tanto los hombres como las mujeres. Y se dice que las mujeres somos más emocionales, pero yo difiero de eso porque realmente los seres humanos estamos cargados, llenos de emociones, que unas personas las puedan manejar de una manera más positiva que otras, eso es lo que marca la diferencia. En nuestro papel maternal sí metemos mucho lo que es los sentimientos, la emoción, pero mirar hacia las raíces es saber de dónde yo vengo, porque muchas veces no logramos alcanzar objetivos porque no estamos tomando ejemplo del pasado para impulsarnos hacia el futuro. El pasado jamás te va a definir. La brújula estratégica, mirar alrededor, alzar una ruta hacia a qué personas o cómo yo voy a lograr mi objetivo, cuál es el camino que yo debo de seguir. Y la brújula visionaria, mirar más allá del presente. Imagínense que les conté cuando yo vine a Managua, imagínense que aquella tarde que mi amiga no me llegó a buscar y viniera a mi mente esa voz de mi mamá, en 10 días va a regresar, yo me hubiese montado en el siguiente bus, pero nadie más alrededor mío podía ver lo que yo miraba. Yo me miraba graduada, yo me miraba con mi empresa, yo me miraba viajando. Nadie más podía ver eso, solo yo lo podía ver. Entonces hay que confiar en esa tripa, hay que tener esa visión. Yo sí me creo cuando se me acerca una mujer y me inicia a contar sus metas, sus sueños, no se me ocurre decirle loca, yo le diría, somos dos, pues, porque también en algún momento yo fui esa loca que probablemente no tenía la credibilidad de que podía alcanzar algo, porque algunas personas ven y desde su condición, no desde de la visión que uno tiene. Ya cuando logramos liderarnos a nosotros mismos, iniciamos a liderar equipos. ¿Y cómo iniciamos a liderar equipos? ¿Cuáles son esas cualidades que deberíamos de tener como mujeres? Y una de ellas es tener una comunicación asertiva, es decir, expresar nuestras ideas claras, que sean con respeto, que sean precisas, que sean ecuánimes y que sobre todo logren crear una visión compartida. Muchas veces no terminamos de contar el cuento. Segundo, la capacidad de crear esa visión compartida, que significa encaminar al equipo hacia el logro de un objetivo en común, que es una de las cosas más difíciles dentro de las organizaciones, porque ¿qué pasa? Y como mujeres, como somos multitasking, nos cuesta delegar. Entonces debemos de aprender a confiar en los demás. Una vez que nosotros confiamos en nosotras mismas, iniciamos a confiar en los demás. Por eso me gusta este término que para liderar primero debemos liderarnos a nosotros. Después tener una mentalidad holística, que significa confiar en el equipo y saber delegar funciones. Es que todo esto es un engranaje dentro de uno del otro. Liderar con el ejemplo, ser congruente entre lo que se dice y dentro de lo que se hace. Tenemos que crear una congruencia, tenemos que crear credibilidad. Cuando nosotros somos creíbles es cuando nosotros realmente influenciamos en las demás personas. Motivar al equipo es como dar esa gasolina extra que el equipo necesita. Y no es que va a ser la cheerleader o la porrista, pero sino tener la capacidad de empatizar con cada uno de los colaboradores, saber cuáles son sus necesidades físicas, emocionales, cómo está su familia, saber
motivar al equipo. Muchas veces más allá del salario económico, las personas están en búsqueda de ese salario emocional, el ser reconocido. Nosotras debemos de aplaudirnos más a nosotras mismas y no ver a la que tenemos al lado como una competencia, sino que miremos a la que tenemos al lado como una mujer o al hombre, pues que tenemos al lado también, que lo veamos como dos seres iguales a nosotros, que lo logramos ver con compasión, que lo logremos ver con dignidad. Y cuando nosotros logramos eso, creamos lo que una sinergia, desarrollamos el agradecimiento. Y todas las personas queremos sentirnos en nuestro medio de trabajo que estamos dentro de una familia. A mí me ha pasado de que yo trabajé durante 6 años en Grupo Invercasa. Me recuerdo que durante ese tiempo me salieron muchas oportunidades. Sin embargo, el trato, yo tenía una jefa mujer, el trato que yo tenía de ella era espectacular. Era una mujer que confiaba en mí, que no guardaba información, compartía, al contrario, información para que yo pudiera tomar las mejores decisiones en mi cargo. Y era una mujer que siempre iba más allá. Ella sabía todo del equipo. Ella sabía quién tenía hijos, ella sabía quién estaba casado, quién estaba soltero, ella sabía todo. Y como líderes, nosotros tenemos que aprender a ese trabajo, a ser intuitiva, a ver un poquito más allá. Y la secta es esa capacidad de tomar decisiones. Y esa capacidad de tomar decisiones muchas veces está obstaculizada por el factor miedo. Y es que tanto en la vida personal como en la laboral, cuando no sabemos carburar ese miedo, puede servir como una gran piedra. En lo profesional es muy importante tomar las decisiones no tanto en la parte intuitiva, sino también en la parte analítica, viendo el entorno, tomando en cuenta la realidad que hay en el sistema. Y una vez que nosotros ya sabemos liderar equipos, iniciamos liderando organizaciones y ahí donde ya nos convertimos en las gerentes, en las emprendedoras, en las empresarias, en las CEOs. Y qué bonito es cuando a mí me causa mucha admiración, les cuento, cuando yo veo una mujer en un cargo de mucha relevancia porque sé lo que cuesta llegar, sé que no es fácil. ¿Y cómo lideramos organizaciones las mujeres? Y una de esas cosas que debemos de desarrollar es nuestro personal branding. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? Si algo debemos de tener claro, y es que como líderes debemos de aprender a ser humildes, saber que siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor, siempre va a haber alguien más bonito, más inteligente, siempre va a haber alguien con una mejor habilidad que la que nosotros podamos tener, pero hay algo que nos define y es que cuál es nuestra ventaja competitiva. Nosotros debemos de saber en qué somos buenos, qué es lo que podemos hacer y hacerlo bien. También es importante dentro de este branding personal que nosotros podamos tomar como un mentor o el espejo de una persona que ha hecho las cosas que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, a mí me encanta mucho Marta de Baile, me identifico mucho con ella, no solo en su vida profesional, sino en su vida personal, como mamá, como empresaria, como nicaragüense, porque una mujer nicaragüense, como luchadora, una mujer súper luchadora, y eso tenemos las mujeres somos bastante aguerridas, pero eso no nos quita lo sensible, es parte de nuestra marca. El storytelling, que es cómo vamos a contar la historia. Es decir, como líderes constantemente tenemos que hablar con personas, tenemos que hablar con nuestro equipo, tenemos que hablar con aliados estratégicos, cómo contamos la historia, cómo le vendemos a ese inversionista nuestro proyecto, cómo logramos crear credibilidad, cómo no logramos aburrir a la audiencia, cómo conectamos a través de contar una historia con la organización. Y después viene la importancia del networking. Yo les decía
al inicio de esta presentación, que para liderar organizaciones primero debemos liderarnos a nosotros mismos. Ejemplo, el networking, que son los contactos estratégicos, los aliados. Tu red, next significa como una conexión y working, tus conexiones que vos tenés para desarrollar mejor tu trabajo. Cómo aprender, a mí me costaba mucho comunicarme, a mí me costaba mucho, yo siempre he sido bastante apartada, entonces llegar a una actividad con muchas personas en su momento para mí, eso era como que me retraía completamente porque fui educada en mi niñez eh, a hacer las cosas solas. En el camino uno debe de ir aprendiendo. Yo me fui dando cuenta que sola no podía lograr ciertos objetivos, que sola no podía alcanzar mi meta y que iba a necesitar de otras personas y que probablemente estas personas las tenía al lado, me las había topado en alguna actividad y que no había aprovechado, no había hecho el contacto. ¿Por qué? Por mi personalidad. Por eso me gusta esto de liderazgo, porque nosotros podemos desarrollar todas estas habilidades para ejercernos mejor en el ámbito y ser mujeres de impacto. La marca personal, me gusta esta definición que dice Jeff Bezos. Tu marca personal es lo que las personas dicen acerca de ti cuando tú no estás en cerca de ellos, por así decirlo. Y es que es cierto, las personas nunca van a recordar lo que les dijimos, pero sí van a recordar aquello que les hicimos sentir. Liderando organizaciones. ¿Qué más debemos desarrollar una vez que ya hemos desarrollado nuestro branding, una vez de que ya somos tomadoras de decisiones, una vez que ya tenemos nuestra red de networking? Tenemos que tomar riesgo, ser analíticas, sentirnos que somos capaces y sentir que sí podemos tomar riesgo. Llevar a la organización del punto A al punto B, que eso tiene mucho que ver con coaching. Tenemos que aprender como mujeres cuáles son nuestros modelos de liderazgo. Y Coleman dice de que hay 5 estilos de liderazgo. El liderazgo afiliativo, el carismático, el democrático, el burocrático y el visionario. ¿Cómo son cada uno de estos estilos de liderazgo? Se dice en la literatura de que para ejercer un mejor liderazgo, un mejor modelo de liderazgo, una persona o un individuo debe de manejar al menos 3 o 4 modelos. El afiliativo es aquel líder que sabe conectar, aquel líder emocional, que sabe conectar con las emociones de su equipo. Tiene una desventaja porque, por decir algo, a la toma en el momento de tomar decisiones le cuesta. Al momento de hacer un llamado de atención le cuesta porque el líder afiliativo es bastante maternal, pero también tiene cosas muy positivas porque logra integrar al equipo y este líder crea la armonía dentro de la organización. El líder carismático, ese que tiene esa carisma, esa luz propia, esa energía que con su presencia lo cambia todo. Lo que el democrático, y dice aquí que ese que escucha la idea, me gusta este estilo, que dice que este líder que escucha las ideas de todo su equipo para poder tomar decisiones. Y esto es este estilo de liderazgo es bastante positivo dentro de las organizaciones, porque ¿qué pasa? Cuando, cuando se logra el objetivo en común, este líder tiene una cualidad que a mí me gusta, que él dice, no lo hice, lo hicimos. Entonces crea y viene y desarrolla este sentimiento, este salario emocional que todos los seres humanos queremos recibir. Después viene el burocrático, que es el autoritario. Y este autoritario es muy rígido, solo da órdenes, demasiada rigidez. No es muy buena dentro de una organización, pero sí es muy buena en el momento de crisis. Por ejemplo, ¿qué haría un líder burocrático en un terremoto? ¿Cómo mueve a su organización? ¿Cómo lo saca del edificio? En ese momento no es momento
para preguntar ideas, para decir qué decisión vamos a tomar o para ponernos de sensible. En ese momento es momento de tomar acción. Entonces, en momentos de crisis es muy importante este estilo. Y está el estilo visionario, que este estilo no debería de faltar dentro de los modelos de liderazgo, y es esa persona que logra ver más allá de la organización, esa persona que va viendo cómo se va moviendo el mercado, qué es lo que está pasando en el entorno. Entonces puede llevar a más allá a la organización, y es este líder el que genera nuevos productos, el que genera nuevas líneas de negocio, el que está innovando. Entonces siempre es bueno tener este estilo dentro de nuestros modelos de liderazgo. Como les decía antes, cada una de nosotras podemos desarrollar 3 o 4 estilos de liderazgo, y creo que todas en algún momento hemos usado estos estilos en diferentes los momentos. Lo malo es quedarnos siempre en un mismo modelo, por decir algo, en una crisis, usar el carismático. Es momento de actuar. Otra de las cosas muy importantes para liderar organizaciones es hacernos líderes coaching, que es lograr eficiencia en nuestro equipo. ¿Cómo logramos que nuestro equipo de trabajo llegue del punto A al punto B? ¿Cómo lo logramos? Y me encanta el tipo de herramientas. Yo así veo el coaching como una herramienta para lograr los objetivos. ¿Por qué? Porque este tipo de persona que no solo delega, sino que te va diciendo cómo lo va a hacer, pero que la persona vaya desarrollando ese potencial y creérsela de que él sí puede o que sí, ella sí puede. Y hay una cualidad que toda mujer líder o que toda persona que quiere ejercer el papel de liderazgo debe de tener. Y me gusta esta frase que dice: el bambú que se dobla es más fuerte que el rígido roble. Yo tuve que trabajar durante mucho tiempo en eso, porque yo soy demasiado perfeccionista y he tenido que trabajar en esa perfección, he tenido que trabajar de que no todo tiene que salir como yo quiero, he tenido que trabajar en aceptar por ejemplo, un proveedor no llega a la hora que había dicho. Entonces, esa flexibilidad, yo ahora que ya soy flexible, yo lo disfruto porque no me estreso tanto. Esa flexibilidad de que si no salí aquí, puede salir por allá. Entonces, como líderes, tenemos que aprender a ser flexibles. Me gusta esta frase. Yo no sé quiénes de ustedes han escuchado a Eleanor Roosevelt. Ella fue esposa de Franklin Roosevelt, fue la primera presidenta en celebrar una conferencia pública. Fue la primera. Se destacó porque ella fue la que lideró la comisión de lo que hoy decimos los derechos humanos. Y viene ella y da esta frase que para mí es súper poderosa y que se las quiero compartir hoy a ustedes. Nadie tiene el poder de hacerte sentir menos sin tu consentimiento. Nadie tiene el poder de hacerte sentir menos sin tu consentimiento. Es decir, que nosotras como mujeres no le podemos decir, no le podemos dar a otro la autoridad sobre nuestra vida, sobre lo que nosotros queremos hacer, sobre lo que nosotros podemos alcanzar. De nosotros depende que nosotros podamos lograr cada una de las metas, cada uno de los objetivos, cada uno de los proyectos que nosotros queramos en nuestra vida. Y cuando he tenido algún momento de que tal vez no me sienta tan fuerte, porque es normal, somos seres humanos, recurro a esta última frase que con ella termino este webinar, y después podemos iniciar una serie de preguntas. Que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es bueno que como mujeres siempre se busquen una frase que cuando ustedes la escuchen, la empoderen, que cuando ustedes tengan un momento de miedo, un momento de sentir que no van a poder recordarse a ustedes mismas
esa frase que ustedes elijan. En mi caso fue esta, y cada vez que yo siento que me está costando alcanzar algo, recurro a esa frase. Ustedes pueden elegir la que ustedes gusten y sobre todo crean en ustedes, crean y confíen en su tripa. Muchas gracias por estar aquí. Aprovecho este webinar para invitarlas a todas las mujeres que están acá en el curso que va a estar dando la Universidad Americana One de mujer, justamente de mujer y liderazgo, profundizando en cada uno de los temas que yo acabo de mencionar. Para cualquier consulta pueden comunicarse con la Facultad de Ciencias Administrativas.